Bueno, quería agradecer muchísimo a todo el equipo de Tania Edo, o el Centro Multimedia, y este equipo que han formado Tania, Lilia Pérez y particularmente, bueno, toda la gente que ha trabajado para que esto fuese posible. Y fundamentalmente todos estos textos que en su momento Tania me envió y que eran como propuestas conceptuales en relación al evento como tal. Particularmente lo que podían ser la propuesta concreta del director artístico de este evento, que son todas las cuestiones que plantea Iván Abreu en el catálogo y en diferentes líneas que ha escrito en el sitio del centro, particularmente Transitio, y lo mismo por los textos de Ana María Martínez de la Escalera y José Luis Barrios, que también han sido como una especie de aliciente para poder plantear algo que se diferencie un tanto de lo que son normalmente estos acontecimientos, en cuanto a que hay como algo muy espectacular e interesante, que es mostrar obra, que es parte clave y fundamental de estos eventos, pero también, como bien dice Ana María, ¿no?, plantear el pensamiento como una obra que también está muy imbricada en todo lo que puede ser toda esta discusión o estos eventos que tienen que ver con los medios, con la tecnología, con las artes electrónicas y con todos estos eufemismos que de alguna manera nos están hablando, para parafrasear o copiar este término tan bueno con el cual tituló Arlindo Machado su libro, un paisaje mediático bastante complejo de trabajar, de pensar y fascinante por todos los desafíos que implica. Dentro de esto y por los planteos que habían conceptuales en relación a cómo pensar las tecnologías, la poética, la política y toda una discusión que quizás tenga más de 2 siglos si nos remitimos a la prehistoria de la fotografía, me pareció como muy importante porque de alguna manera también yo me quería situar en este espacio que conocemos hace tanto tiempo, como puede ser el Centro Nacional de las Artes, y todas estas dependencias que lo forman en lo que puede ser, no sé, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Centro Esmeralda, bueno, todo lo que es la parte de danza, de música, y fundamentalmente ahora este espacio que nos cobija, que es el Centro Multimedia, que de alguna manera, analizando este espacio y esto, lo que fue en su momento los estudios Churubusco, de alguna manera nos permitirían también, de una manera muy específica y muy importante, poder trazar una historia de las tecnologías y de esta relación conflictiva que mantienen con las artes en algo que es muy mexicano, muy del DF, y creo que también es lo que están planteando los organizadores de este evento. Hay como la intención de hacer un estado de situación. Fundamentalmente podríamos trazar una historia fantástica de lo que fue el Centro Multimedia desde su inicio, en todo este proyecto del gobierno mexicano, a hoy, en el año 2005, donde mucha agua ha pasado bajo los puentes y en donde creo que es necesario establecer una reflexión, no solamente haciendo una historia del Centro Multimedia como tal, sino de la relación que le ha tenido con los otros entes del Centro Nacional de las Artes y a su vez con algunos organismos internacionales, desde, no sé, la Fundación Antorchas, Lampadia, Rockefeller, Banff, que nos permitirían también ver un montón de elementos que nos ayudarían a esta reflexión que estamos intentando hacer sobre todo lo que implica eso que entre comillas llamamos artes mediáticas, y particularmente el tema del audiovisual, que es el que más particularmente me interesa. Viendo un poco todos estos escritos de Ana María, de José Luis, de Iván Abreu y de la propuesta de Lilian, yo me acordé muchísimo de un trabajo que hice en su momento, muy conflictivo y muy problemático, que fue una idea parecida que me sugirió hace ya creo que un par de años, la Transmediale, creo que fue a fines del 2003, este evento que se hace en Berlín hace muchos años y que de alguna manera continúa el Videofest, que fue establecer un estado de situación y de pensamiento sobre las artes y las artes mediáticas en un contexto que ellos querían en un principio que yo escribiese sobre América Latina, y que yo tuve la pésima idea de querer trasladarlo a una discusión en lo que podía ser todo este tema en la Alemania misma. Y de alguna manera creo que esta gente de la Transmediale quiso reproducir esto que mencionaba la exponente anterior, que quisieron prácticamente hacer un acto de antropofagia conmigo, porque se enojaron muchísimo porque querían que justamente yo escribiese sobre
América Latina y particularmente Argentina, y no hablar de Alemania porque supuestamente ese tema no me competía, y más con algunas cuestiones que yo en ese momento mencionaba que me parecían importantes para charlar si situábamos una historia del videoarte alemán totalmente traicionada o desviada por lo que puede ser hoy lo que está ocurriendo a nivel de video y particularmente de multimedia o todo lo que puede ser artes interactivas en estos momentos puntuales de lo que está ocurriendo en los diferentes centros mediáticos que hay y escuelas en este país ahora unificado y que le están yendo las cosas muy bien a partir de este nuevo gobierno que también es unificado a partir de la relación marital que han establecido la democracia cristiana con el partido de Schroeder. Dentro de esto, en ese momento, este paper, que era un poco maldito, bueno, después del escándalo que se armó y demás, yo quería agradecer públicamente que está acá, creo que está acá presente y que está en este evento, a Rejane Cantoni, porque fue una de las primeras que no solamente se solidarizó conmigo, sino que me ayudó a difundir este trabajo en una actitud bastante particular, porque en ese momento es como que todo el mundo se asustó muchísimo porque implicaba dejar ir a Berlín, no ser más invitado al festival, enemistarse con esta gente. Y en ese momento, gracias a una relación que se estableció con los que dirigen la revista Cibercultura en el Banco Itaú, el trabajo fue traducido al portugués y ahí es como que empezó una historia que fue creciendo y en sí mismo es como una especie de autoplagio que yo traigo a este paper hoy acá, que en realidad no va a hablar tanto a lo que me referí puntualmente en eso, que es el estado de las artes mediáticas en Alemania, cuando en realidad el verdadero título del paper, porque está transfigurado de una película de Fassbinder, sería Artes mediáticas interactivas corroer alma, ¿no? Como si fuese dicho por un extranjero, en este caso parafraseando al turco, ¿no? Al marroquí que protagoniza la película de Fassbinder, cuando hablaba de su angustia en relación con diferentes aspectos que hacen a la vida en Alemania y a la vida personal de uno como ser humano. Yo tomé como uno de los lugares más controvertidos en este paper no solamente el haber tenido la oportunidad de haber estado visitando muchísimos centros y estado en diferentes festivales en Alemania, sino lo que fue un evento que se hizo en el año 2003, del año 2002 al año 2003, que se llamó Future Cinema. ¿No? Creo que, no sé si podemos ver la pantalla que tenemos. Yo también tengo mis salvapantallas, que son muy bonitos y espero que los vean y les gusten. No sé si podemos... Bueno, entonces, esto es un trabajo, estaba absolutamente prohibido documentar y grabar, entonces es una obra absolutamente pirata de lo que fue este evento, que al que la quiera comprar, después se la vendemos muy barata, en base a poder compartir algunos materiales en donde casi todos están repertoriados en la página web de ZKM, que para el que esté interesado se lo vamos a dar directamente, lo pueden buscar en Google. Entonces en esta muestra había varios elementos que a mí me llamaban la atención, fundamentalmente por empezar los costos, es decir, una muestra que costó $1,5 millones y que de alguna manera pretendía poner en escena, en este espacio de lo que es hoy este centro mediático, y hasta 1950 fue una fábrica de municiones que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel muy activo en lo que pudo haber sido proveer estos elementos fundamentales de diseño para matar gente, no solamente alemanes, judíos, gitanos, sino todo lo que fue el imperio nazi en ese momento, y que ahora fue reconvertido por arte y maravilla de esta capacidad de transmutación que tiene el Estado alemán en uno de los centros más importantes de arte mediático que hay, no solamente en Alemania, sino también en Europa. Entonces, dentro de esto hay una cantidad de obras impresionantes, que les reitero que en el sitio están como repertoriadas, y hay una obra estupenda editorial que se llama Future Cinema. La idea era qué podía ocurrir con el imaginario cinematográfico en un presente y futuro digital a partir de repensar cuestiones que hacen a la narración, a la participación, a la interconexión, y que en varios artículos que están en este libro, particularmente los más interesantes, que son de Peter Weibel,
a una idea de retomar este término del cine expandido en cuanto a estar trabajando con diferentes tecnologías, donde hay como un concepto de lo cinematográfico que implica trabajar con imágenes y sonidos que, a pesar de no estar ya operando con tecnología fotoquímica, de alguna manera el cine siempre estaba presente. Entonces, por ejemplo, una de las obras que era la más importante, no solamente por el lugar que ocupaba, sino por lo que había costado, porque era una producción propia de ZKM, era la obra de Jeffrey Shaw y Jean-Michel Bruyère, que esto es una documentación un poco elemental, hecha en MiniDB, que era esta especie de pantalla inmersiva, que en este caso está en una burbuja de plástico. Esto estamos viendo todo el espacio de ZKM, ahora les insisto, reciclado en lo que es un museo de arte, y donde justamente en esa burbuja, ahora estamos viendo lo que se veía en su interior, es como una especie de espacio virtual circular, en donde en el lugar en el cual yo me enfoco hay acción, hay una pantalla y tengo como la ilusión de estar viendo algo que está completamente diversificando lo que puede ser el espacio de consumo que tiene ya más de un siglo en lo que podría ser el cine como tal. Bueno, si retomamos la idea de la escena italiana, todo lo que puede ser el espacio del cuadrado, de la tela como tal, y donde particularmente hay como una idea de no solamente trasladar el espacio de la pantalla, esto se ve como muy desprolijo, pero la idea es como que yo tengo una superficie circular como la de un planetario o la de una cúpula de una iglesia, y en donde yo detenga mi vista, que en este caso estaba sectorizado por una especie de periscopio, en ese lugar hay acción, ¿no? Entonces, muy interesante como idea, porque es como que el lugar donde yo me detengo dispara narración en una superficie totalmente oscura, pero donde virtualmente hay como una idea de desencuadre, porque lo que yo veo, en donde yo estoy sectorizando, se ve algo, hay personajes, hay un fondo, hay una relación cámara-personaje, profundidad de campo, y al mismo tiempo yo sé que en todo lo que excede ese marco también hay acciones, basta que yo desvíe la mirada o los anteojos que utilizaba en ese momento para poder seguir la acción como tal. Entonces, una de las cosas más llamativas precisamente de este proyecto era que visualmente era muy atractivo. La idea de interactividad era muy fuerte porque yo estaba dentro de un espacio e interactuaba con una pantalla circular, pero justamente lo que se veía a nivel de relato era de una superficialidad muy llamativa, era muy banal. Incluso hay, creo que en un acto, no sé si inconsciente o muy consciente, este trabajo se llamaba Si yo pudiese narrar. Bueno, efectivamente la respuesta era no. No sé qué pasa, que no puedo ver capaz que alguien me puede ayudar, no se está viendo Esto se llama La maldición de Jeffrey Shaw, no se ve nada. Es que lo tienes que abrir el lector de DVD. Así es. Bueno, entonces en la medida que uno iba recorriendo la exposición, por ejemplo acá está el famoso CD-ROM de Chris Marker, In Memory, una producción del Centro Pompidou. Acá hay una obra de una realizadora finlandesa, Eija Isatila, que bueno, en estos momentos es una de los realizadores más interesantes, que está trabajando con instalaciones y narraciones que ocurren en múltiples pantallas. Había un elemento
que me causaba profundamente impresión y que era que si yo decía, bueno, ¿cuál era la obra que más me impactaba de toda esta parafernalia interactiva que había en esa exposición en cuanto a repensar cuestiones que hacen a la expresión cinematográfica, en lo que puede ser tanto experimentación como narración, tenía que ver con lo expansivo, la desviación de la pantalla, lo interactivo, etcétera, etcétera? Había algunas obras como esta que estamos viendo acá, que se llama Hitchcock, Promedio de Iluminación, número 5, una obra de Jim Campbell. Era una diapositiva proyectada sobre una pared. Y esa diapositiva, justamente, lo único que uno podía atinar a hacer era mirarla, porque no había ninguna interfase ni nada con lo cual uno pudiese interactuar con esta imagen. De hecho, pasó prácticamente desapercibida, porque justamente en la medida que uno estaba recorriendo este parque temático, ya uno se acostumbraba a tocar todo tipo de elementos que supuestamente eran las conexiones con las obras. Joystick, data globes, mouses, etcétera, etcétera. Incluso había gente que tocaba cosas como barandas de escaleras, botones que eran botones contra incendio, etcétera, etcétera, porque ya uno no sabía qué tocar en relación a la propuesta de un autor que supuestamente quería narrar o contar algo desde un lugar donde el cine estaba presente. Entonces esta obra, que es lo que estamos viendo acá en pantalla, que está acá se ve un poco deformada por la proyección, es básicamente una fotografía obtenida por un trabajo, por un procesamiento realizado en un procesamiento muy complejo, realizado en un ordenador, pero básicamente podemos definirla como una imagen que representa todo un largometraje. Que es lamentablemente no, yo normalmente siempre hago una adivinanza que es, bueno, la gente tiene, si aciertan cuál es la película en la cual está inspirada esta imagen, se llevan la G5 de Mac. Pero como no se puede ver bien, no se sabe que alguien quiera arriesgar, esta podríamos decir que es, si nosotros hacemos un conteo de lo que puede ser la cantidad de still frames o de fotogramas que tiene un largometraje, es una cuenta muy sencilla si nos remitimos a la cadencia de 24 fotogramas por segundo, es decir, tenemos por minuto 1440 imágenes, en un promedio de 90 minutos tenemos aproximadamente 110.000, 115.000 fotogramas en una proyección normal de cine. Entonces lo que hizo este autor, este realizador de Los Ángeles, fue fundir por un proceso de programación, fotograma a fotograma, una película de Hitchcock, que es Psicosis, y a partir de lo cual, promediando la luz que yo puedo tener en esos 130.000 fotogramas, logro, como, no sé, incluso podríamos pensar para trabajar en Photoshop o en algún programa más sofisticado, pero esa posibilidad que yo tengo de juntar layers en cuadro, en una puesta en escena vertical, la idea es justamente juntarlos en uno solo a partir de 129.000 fundidos, 129.999 fundidos. Es decir, lograr una sola imagen de 130.000. Incluso si observamos bien, bueno, se ve, por ejemplo, una lámpara, la famosa lámpara de la madre del señor Bates, vemos acá como algo como una jarra, y vemos una superficie central, ha perdido prácticamente todo su valor figurativo esta imagen, que está excesivamente quemada, que es justamente una de las zonas donde más se concentra iluminación por la ubicación de los personajes en un largometraje, donde ya directamente se pierde registro. Incluso sería maravilloso y muy interesante poder juntar este trabajo o una idea de pensamiento que plantea esta obra con todo lo que trabajó esta mañana José Luis Barrios cuando hablaba de los espectros, de la espectralidad en relación a un concepto y a una búsqueda que en este caso se materializa únicamente por una fagocitación de lo fílmico a partir del ordenador y a partir de un proceso muy complejo, pero que en realidad es sencillo, porque en realidad es fundir imagen a imagen y promediar la cantidad de luz, disminuyendo lo que podría ser cuando yo pienso un fundido en rodaje, trabajar el diafragma, es decir, ir cerrando la cantidad de luz en relación a lo que yo quiero trabajar en cámara como superposición, se obtiene una imagen que me parece que conceptualmente es muy fuerte. ¿Por qué? Porque es como el ADN de la película de Hitchcock. Es como una especie de reconstrucción
en donde en una sola imagen tengo solo un largometraje, donde eso que era imagen en movimiento se transforma en un solo still frame que de alguna manera habla no solamente de la película de Hitchcock, sino habla de ciertos procesos creativos que yo puedo establecer con el ordenador a partir de releer lo que el cine piensa desde un lugar donde en su momento muchos autores, entre los cuales encontrábamos a Philippe Dubois, siempre se refirió al video pensando el cine, el video pensando justamente cuestiones de creación y de puesta en escena cinematográfica. En este caso es el digital recicla cuestiones que el cine pensó y en todo caso que podríamos hablar muchísimo, tanto de la obra de Hitchcock como del trabajo que hace este realizador. Me pareció que conceptualmente era muy fuerte, plásticamente muy interesante y curiosamente era una obra que no proponía ningún tipo de interactividad material y concreta. Había otra obra de otro realizador que también creo que es de California, que se llama La decadencia de la ficción. En este caso es una grabación capturada en video de una simulación de alguien navegando con un mouse este trabajo.